Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver las 10 ciudades más pobladas del mundo. Voy a dejar la fuente en la descripción. Así que partimos. Con el primer lugar tenemos dos ciudades de la República Popular China. La primera es Shanghái con 26 millones de habitantes. Con 26.320.000 habitantes, pero algo un poquito más preciso. Esta ciudad fue asentada por refugiados que huían de los mongoles entre los años 960 y 1126 de la era común. Antiguamente se dedicaban a la pesca y a los textiles, pero en el siglo XIX esta ciudad creció gracias a cosas como su ubicación estratégica cerca del mar y empezó a abrirse de forma internacional ya en el año 1842 hasta convertirse actualmente en un eje comercial. Y la otra ciudad es la capital, Pekín o Beijing, depende del sistema de transcripción que estén usando. Tiene 21.590.000 habitantes. Pekín o Beijing ha sido gran parte de su historia la capital de China, incluso en la época imperial. Hay también registros de que ya estaba habitada en el Neolítico, así que esta es una de las ciudades más antiguas de Asia que aún existen. Y actualmente, con la República Popular, sigue siendo la capital como lo ha sido siempre. En el puesto 3 tenemos a Pakistán, con 17.620.000 habitantes. Karachi fue parte del Imperio Británico. Esta ciudad fue conquistada en el año 1839, pero logró ser independiente del Imperio Británico ya en 1947, cuando Pakistán se convirtió en una república. Y en el cuarto lugar tenemos a Estambul, en Turquía, con 14.657.000 habitantes. Esta ciudad, fundada como Bizancio y más tarde conocida como Constantinopla, actualmente es la capital de Turquía y antiguamente fue la capital del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue la parte oriental del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Bizantino fue parte del Imperio Otomano y actualmente es parte de la República de Turquía bajo el nombre de Estambul y es su capital. Y seguimos con Dhaka en Bangladesh, con 14.543.000 habitantes. Dhaka es una ciudad que antiguamente fue parte del reino budista de Kamarupa y del Imperio Pala. Esto antes de la llegada de la dinastía Sena al poder en el siglo IX. También hay que recordar que fue parte del Imperio Británico y recién en 1905 Dhaka fue declarada la capital del recién creado estado de Bengala y se convirtió en 1971 en la capital de Bangladesh con la independencia. Seguimos con Japón. ¿Qué ciudad? Tokio, con 13.617.000 habitantes. Bueno, como dato, aunque creo que lo deben saber, Tokio es la capital de Japón. Hasta mediados del siglo XIX, esta ciudad era conocida como Edo. Era la capital del gobierno de Japón, mientras que la capital verdadera era la ciudad de Kioto. En 1868 fue cuando la ciudad es rebautizada como Tokio, que significa capital del este. Esto porque el emperador se mudó a esa ciudad.
Esta ciudad ha pasado por muchas cosas, como por ejemplo un terremoto en 1923 en el que murieron 70.000 personas. Bueno, es por el terremoto y por los daños colaterales como incendios. El séptimo lugar viene del país más grande del mundo, Rusia. Y adivinen qué ciudad es. Les doy 3 segundos. 2, 1. Sí, la capital, Moscú. Tiene 13.197.596 habitantes. Qué preciso el dato, termina con 596. Los otros son como más... con valores más abiertos. Moscú fue la antigua capital de la República Socialista Federativa de Rusia y también de la Unión Soviética. En la época imperial no fue la capital, sí una ciudad importante, pero la capital estaba en San Petersburgo. Luego, después de la caída de la Unión Soviética, Moscú se convirtió en la capital de Rusia y hasta la actualidad sigue siendo la capital de este país. Como dato adicional, en 1980 acogió los Juegos Olímpicos de Verano, famosos por ser boicoteados. Y para el octavo lugar, volvemos a la República Popular China. Esta vez es una ciudad con 12.984.000 habitantes y la ciudad se llama Tianjin. Esta ciudad ha sido un importante centro comercial desde hace mucho tiempo. Incluso en el siglo X ya se hablaba de esta ciudad como un punto importante para almacenar mercancías. En 1604 se construyó una muralla alrededor de la ciudad. Esto hace que se convierta en una de esas antiguas ciudades amuralladas. Y fue promovida como prefectura en 1725 y más recientemente se podría nombrar que en la Segunda Guerra Mundial fue la base de operaciones de las tropas estadounidenses. Y para el noveno lugar nos vamos a otro de los países más grandes del mundo, y este es la India. La ciudad más poblada es Bombay, que tiene 12.400.000 habitantes. Es increíble que muchas de estas ciudades tienen más habitantes que algunos países. Bombay, como el resto de la India, ha pasado por muchos gobiernos, como por ejemplo se puede nombrar el portugués, el imperio hinduista o el dominio británico. Pero desde 1947 es parte de la India como un país independiente. Se puede nombrar como dato que desde el siglo XX su población ha estado creciendo mucho. Y también al ser una ciudad gigante cuenta con rascacielos y es famosa por sus películas en Bollywood. Y para el número 10 nos vamos con un país de América, más específicamente de América del Sur, que es el país más grande de este continente, y es Brasil. La ciudad poblada tiene 12.128.000 habitantes y es Sao Paulo. La ciudad de Sao Paulo, al igual que muchas de las ciudades de Sudamérica, pasó primero por un periodo colonial, esto es la época del Imperio de Portugal, después se convirtió en el Imperio de Brasil con Pedro II y posteriormente pasó a ser una nación independiente. Su crecimiento industrial ha empezado desde el siglo XX y es algo que hasta la actualidad no se ha detenido, y con esto se convierte en una de las ciudades más grandes del mundo. Bueno, y eso es lo que les quería traer hoy. Así que si les gusta contenido de este tipo, recuerden dejarlo en los comentarios, darme like y compartirlo y suscribirse, por favor suscríbanse. Y nos vemos en otro video. Chao.